una conexión a internet ligeramente inestable, pero está ahí Paula de apoyo si hubiese algún problema. Nosotras somos Cotidiana, una cooperativa de arquitectas que estamos en Sevilla y que trabajamos desde un punto de vista ecofeminista. Entonces os voy a mostrar una presentación del kit, un poco qué os va a llegar, en qué va a consistir pues todo el bloque de actividades y contenidos y vamos a introducir con más detalle algunas de ellas, ¿vale? Entonces voy a pasar a compartir pantalla. Creo que es esta. ¿Os sale la presentación? Sí, sí, Cris, ya Genial. se ha cargado. Perfecto. Venga, pues muchas gracias. Bueno, nosotras proponemos el proyecto Mis Climas Cotidianos. Voy a ir un poquito deprisita en cosas así un poco más introductorias porque las tenéis en realidad en la web de Futuros. Entonces, a ver si alcanzo a ir a la siguiente página. Oye, es que no puedo poner... Ah, sí, le voy a presentar así, igual, mejor. Bueno, nosotros somos Cotidianas, bueno, nuestra introducción está en la web, entonces no voy a parar a contar un poco quiénes somos, pero sí que nos concretamos en proyectos de arquitectura, diseño y estrategias urbanas desde un punto de vista con una perspectiva medioambiental, social y sensible, ¿vale? Entendemos la ciudad como un ecosistema de relaciones y formas de vida y en directa interacción con el medio ambiente en el que se inserta. De hecho, pues nos vemos muy beneficiadas de la charla de Yayo Herrero porque este kit va a tener muchas referencias a todo lo que ella nos ha estado contando. De hecho, incluso hemos rescatado algunas de las palabras que ella utiliza para presentar algunas de nuestras actividades. Entonces, la propuesta de Mis Climas Cotidianos es un acompañamiento didáctico que combina la educación ambiental, la educación científica y trabajamos en paralelo lo artístico, lo científico y lo arquitectónico. O sea, el objetivo es hacer un diagnóstico desde los climas de convivencia, y de los climas ambientales de un entorno con el fin de plantear alguna propuesta de mejora y incluso llegar a fabricar algún prototipo. Eh, bueno, es un poco lo mismo, ver un poco el clima atmosférico y los climas de convivencia y replantear espacios y modos de vida con esos enfoques, con esos puntos de vista. Nosotras trabajamos siempre con un esquema metodológico didáctico en el que hacemos un paralelismo entre el método arquitectónico, el método científico y la producción artístico-sensitiva y siempre pues todas las actividades van siguiendo esa línea de ese abordaje, ¿no? Esa parte como más científica y rigurosa y esa parte más artístico-sensitiva pues van siempre entrelazadas en las propuestas que solemos trabajar. Y ahora sí, ahora sí nos centramos en lo que os va a llegar, en el kit que vais a recibir. Vais a recibir una caja en la que tendréis un poco diversas cajitas y diversas cosas que os voy a ir mostrando. En primer lugar, vais a tener una bolsa de almacenaje y un maletín de protección porque van a llegaros herramientas de medición climática que son un poco delicadas, entonces se guardarán en el maletín. Y la bolsa de almacenaje porque resulta cómoda para transportar cosas al aula. Y bueno, nosotras en otras actividades que hemos hecho, hemos trabajado con estas bolsas y nos han funcionado bastante bien y son bastante cómodas. Dentro de ese maletín o esa caja como de herramientas protegida, encontraréis una cámara termográfica, un anemómetro para medir la velocidad. En el anemómetro podréis medir velocidad del viento, temperatura del aire, humedad relativa. Digamos que os iremos, os iremos explicando el funcionamiento de cada uno de estas herramientas y cómo vamos a trabajar con ellas con el alumnado. El objetivo del uso de estas herramientas es tener un análisis climático del entorno con un cierto peso físico científico que nos permitan abordar el confort desde un punto de vista, bueno, la adaptación climática con ese cierto rigor y cómo diseñar en función al entorno concreto en el que nos encontramos. Después
también vamos a tener una caja, las cajas están numeradas, la caja número 1 es una caja grande en la que vais a encontrar 30 sobres de papel, que posteriormente os vamos a explicar poco a poco qué va a consistir, con unos sobres especiales que estarán marcados, que tendréis que utilizar sí o sí para la actividad, pero posteriormente os voy a explicar claramente y con más detalle en qué va a consistir esta primera actividad. Tendréis una caja con el con el número 2, una caja más pequeña que va a contener todos los materiales de pequeño tamaño. En ella tendréis unas pegatinas de colores que utilizaréis para la actividad 2. Ahora os voy a explicar con mucha más calma en qué van a consistir todas las actividades, pero para que tengáis una visual de los materiales que os van a llegar. También van a llegar notas adhesivas tipo POSIT, azules y amarillas, y un rotulador negro, que estarán también dentro de esta caja. Y luego lo que vais a tener también dentro de la caja va a ser unas fichas explicativas, de hecho están cogidas con una única argolla, con el fin, es un tamaño A5, con el fin de que en esas fichas está descrita con bastante detalle cada una de las actividades. Cada ficha es una actividad. Y lo hemos hecho que se puedan separar por si hay dos personas o dos docentes que quieran utilizar, quieran realizar actividades distintas simultáneamente, que puedan llevarse simplemente la ficha de la actividad. En la primera parte en la parte delantera de la ficha aparecerán el tipo de lugar, los materiales, que además se hará referencia a dónde se encuentran esos materiales dentro del kit y cuál es la metodología y los objetivos de esta actividad. Y en la parte trasera habrá unas instrucciones detalladas de cómo realizar la actividad. Además, también hay un pendrive que también encontraréis en esa caja pequeñita, dividido por carpetas según las distintas actividades, en las que encontraréis todos los materiales complementarios para su realización. Hay actividades que vemos que a lo mejor puedan generar un poquito más de duda y entonces vamos a crear unos vídeos explicativos que os haremos llegar a través del correo electrónico porque no nos ha dado tiempo de incluirlos dentro del pendrive. Pero en principio el material está todo, las indicaciones están en fichas, pero añadiremos algunos vídeos explicativos con más detalles para que realmente no pueda quedar ninguna duda. Dentro de la caja también tenemos semillas y unos mosquetones tipo mayón, que os mostraremos después. Y ahora también dentro de una caja grande vais a encontrar cintas métricas, dos rollos de cuerda y un rollo de 50 metros de cuerda, dos de 100 metros, de cuerda de 4 milímetros, luego iremos viendo para qué se utilizará todo esto, y semilleros. Entonces, una vez hecha la panorámica de lo que vais a encontrar en la caja, voy a pasar a detallar el bloque de contenido y las actividades que vamos a ir realizando. Hemos planteado como cuatro bloques. Un primer bloque, de hecho, hacemos referencia precisamente a los términos que ha utilizado Yayo Herrero en su anterior charla. El bloque uno sería somos seres interdependientes y este bloque consiste en una aproximación desde las emociones y desde los climas de convivencia al diagnóstico del espacio habitado. Este bloque se va a realizar en dos actividades. Una actividad primera que se llama Refugios propios y colectivos, en la que trabajaremos los privilegios con los que nacemos y la empatía, trabajaremos el construir colectivo de los lugares y de los refugios, las relaciones entre las personas y qué tipo de espacios se crean y más vinculado a los climas de convivencia. Después de hacer esta visual por los bloques, voy a pasar a describir con más detalle cada una de esas actividades, pero para que tengáis una visual general, la actividad 2 consistiría en una cartografía de emociones en la que vamos a analizar el espacio que decidamos. Digamos que todo esto está enfocado al análisis de algún lugar elegido por por la comunidad educativa, por el alumnado o por el propio centro educativo que se quiere intervenir. Puede ser desde el patio, puede ser el barrio, puede ser una plaza. El lugar
es independiente. Lo que nosotros vamos a trabajar es una metodología de análisis de distintos lugares, con lo cual habrá una explicación en el pendrive para obtener eh, o sea, vamos a hacer hay una explicación paso a paso de cómo obtener los mapas del lugar en el que vayamos a trabajar, es decir, explicamos cómo a través del catastro cualquier ubicación en la península ibérica podría tomar el plano que necesite para su intervención y entonces en esta cartografía de emociones lo que se va a hacer es, del lugar que hayamos elegido, vamos a trabajarlo, vamos a hacer un diagnóstico desde la emoción que te provocan esos lugares. Y estarán muy vinculadas pues, con las actividades que se realizan en esos lugares y también cómo el espacio contribuye también a que determinadas actividades se prioricen sobre otras y bueno, un poco ese análisis de cómo nos sentimos en los lugares y por qué la forma y por qué la constitución de esos espacios influye en esas emociones. Luego pasaremos al bloque 2, que es el bloque Somos seres ecodependientes, en el que ya afrontamos ese análisis desde un punto de vista de los climas ambientales. Haremos una introducción también. Las dos primeras actividades de cada uno de estos bloques son actividades mucho más intuitivas, parten de la intuición, son más vivenciales y las siguientes son como más técnicas, pero tanto refugios propios y colectivos como somos parte de un ecosistema van a ser actividades mucho más vivenciales. Luego haremos un safari térmico y luego mapas de sol y viento. Una vez hecho esos dos bloques de análisis, es decir, dos bloques de diagnóstico, uno eh, desde el feminismo y otro desde la ecología, pasaremos a hacer propuestas de mejoras ecofeministas. Entonces, esa actividad se trabajará con planos de propuestas de mejora en las que a partir de esos diagnósticos que han realizado, se plantearán posibles pequeñas intervenciones, se pueden hacer planos de propuestas de mejora macro, pero también habrá que enfocar algo que se pueda realizar como prototipo, es decir, algo que podamos construir de manera colectiva que permita visibilizar alguna necesidad que surja en el espacio. Y en el bloque 4, que es el prototipado, dado que ese diagnóstico nosotras no lo hemos hecho y no sabemos cuáles van a ser las necesidades que van a surgir de las propuestas y del diagnóstico, hemos buscado una manera de crear prototipos que sea lo suficientemente versátil como para que pueda dar lugar a distintas soluciones y además que sea enviable en una caja a 15 centros educativos. Entonces, hemos optado por el uso de nudos, macramé y cuerdas que nos permitan fabricar desde una hamaca a un toldo en el que puedan subir trepadoras, a una pared. También es una técnica que permite una fabricación rápida dentro de de la fabricación textil y que permite hacer esas intervenciones y eso sería con los mosquetones también que tenemos en el kit. Y por último, también tenéis unas semillas y unos semilleros de plantas trepadoras que podrán ir enredándose en esas redes que construyan de manera colectiva. Nosotros recomendamos que la siembra se haga al principio para que cuando empiecen a fabricar redes en las que se van a entrelazar esas plantas, pues ya por lo menos hayan salido unos brotecitos, ¿no? Eh, Me interrumpidme cuando veáis necesario alguna explicación un poco más detallada. Entonces, empezamos con el bloque Somos seres interdependientes. Como decíamos, es una introducción al codiseño inclusivo y al diagnóstico desde el clima de convivencia. Y aquí muestro algunos resultados de estas actividades realizadas en otros centros educativos. La actividad 1, refugios propios y colectivos. Son estos sobres que contienen una serie de elementos de la naturaleza con los que las personas que participan construirán esos refugios. Es importante porque hay tres sobres que van a generar cierta diferencia. Hay un sobre en el que hay mucho material de naturaleza, muchas flores, es como representa los privilegios con los que algunas personas nacen.
Hay otro sobre que contendrá muy poquito, a lo mejor una ramita y contendrá a lo mejor una hoja, que serán las personas que nacen con menos. Y tenemos que encontrar la manera de que todas las, bueno, eso saldrá al azar, puede caer a cualquier persona. Y luego habrá otro sobre que contendrá una botella de plástico, que contrastará con toda la naturaleza, los elementos naturales que les serán entregados y que representará la diversidad. Entonces, trabajarán con esos elementos y construirán sus refugios con esos elementos. De hecho, os explicaremos con calma cómo debe realizarse esa actividad para que realmente funcione. Y podrán ocurrir todo tipo de cosas, pues que la botella sea incluida, que no sea incluida, cómo se sentirán las personas al contrastar sus refugios con el de otras. Y aparecerá un debate interesante bueno, pues sobre cómo construimos los lugares colectivos y cómo compartir esos refugios entre otras personas. Y luego la actividad 2, que es la de la cartografía de emociones, se hará con unas pegatinas redondas en las que cada emoción será vinculada a un color, y con esos colores pues irán analizando distintos lugares, qué emociones les van produciendo, y además pues también se comentará por qué, se analizará de dónde puede venir esto, y se hablará un poco de las emociones que se generan en los espacios. En el siguiente bloque, es el de Somos seres ecodependientes, em, habrá tres actividades. Somos parte de un ecosistema, que ahora os explicaré en qué consiste. Perdón. El safari térmico y los mapas de sol y viento. Aquí tenemos algunas imágenes de trabajos de cámaras termográficas para medir las temperaturas en distintas superficies. Analizaremos el impacto de las construcciones humanas en la isla de calor urbana, analizaremos cómo se comportan los materiales ante el clima y qué clima generan los materiales con los que construimos. Y también analizaremos pues sombras, viento y qué elementos de la naturaleza podemos aprovechar, y cómo vamos a interactuar con esos elementos a la hora de hacer una propuesta de arquitectura bioclimática. Y en qué consiste también un poco la arquitectura bioclimática, que finalmente consiste en entrar en simbiosis con el medio ambiente y con el clima. Luego el bloque 3 consistiría en planos de propuesta de mejora. Se puede trabajar también con maquetas, si lo deseares. Nosotros en realidad no hemos incluido materiales como para hacer maquetas, pero si alguien quisiera, pues con plastilina, con cualquier material, pueden también hacer propuestas en 3 dimensiones. Y bueno, un poco el prototipado, pues traemos aquí algunas imágenes que se nos ocurrían, pues de esa posibilidad que dan las redes de fabricar cosas un poco multiusos, y que a lo mejor pues si hay necesidades de lugares para sentarse, lugares columpios, lugares de toldos, sombras, en fin, que puede permitir dar respuesta a necesidades que puedan surgir de distinta índole. O sea, puede ser que no respondan a todo, pero veíamos que era una manera un abordaje que puede ser bastante mm, polifacético en un cierto modo, ¿no? Voy a pasar a contar rápidamente por lo menos las actividades con las que vais a comenzar. Lo dicho, vamos también a mandar unos vídeos en los que daremos más detalle de algunas de las actividades, que a lo mejor requieran más detalle, pero por lo menos la primera actividad sí que os la voy a contar un poco con más detalle. Está muy detallado en la ficha y también en el pendrive tenéis material, pero bueno, en cualquier caso, sería esta actividad primera, que es la de refugios propios y colectivos. Esta actividad sería conveniente realizarla en un espacio diáfano en el que se puedan desplazar fácilmente. Se van a utilizar los sobres que se encuentran en la caja número 1 y el documento de actividad 1 que encontraremos en la memoria USB. Y bueno, como he dicho, los sobres que tienen una etiqueta son especiales y deben ser siempre entregados quitándoles la etiqueta para que se igualen al resto. Esta actividad se realiza todo el tiempo en silencio, no pueden intercambiar ninguna palabra.
en un espacio diáfano que propicie el movimiento. De todas maneras, en la ficha he ido paso por paso cuánto tiempo para haceros una idea de más o menos cómo hacerlo. Eh, y lo importante es que piensen en un refugio propio, que conecten con esa emoción, con el lugar, con las personas que componen ese refugio, ese lugar de seguridad, ese lugar en que son ellas y ellos mismos, y eso lo proyecten en lo que les haya tocado en la bolsa. Y una vez hecho eso, construirán sus refugios, que será pues algo que construyan a su alrededor, en el suelo, se les dejará tiempo. Luego pasarán a visitar los refugios de otras personas y empezarán a compararlos. Luego crearán refugios de pequeños colectivos y por último se hará un refugio colectivo entre todas las personas de manera participada. De manera que van a trabajar el codiseño, la renuncia a lo que han construido para construir algo colectivo, la escucha y también pues lo que comentaba, ¿no? La empatía y entender un poco ese tipo de los privilegios, etcétera. Entonces, bueno, esta sería la primera actividad que nos pone un poco en la mente de en qué consiste un codiseño. Es muy importante además también que sean conscientes de que van a diseñar algo de manera colectiva, que van a tener que renunciar a ideas propias para abrazar ideas de otras personas, que enriquecerán ideas de otras personas y las suyas también serán enriquecidas. Es decir, no va a haber un diseño que predominante, sino que se trabajará de manera colectiva. Bueno, aquí hay una explicación más clara, aquí un poco se ven algunas imágenes cómo se hace la actividad. Y luego la de cartografía, no sé si voy muy mal de tiempo, no. La siguiente actividad que tendríais que hacer es la cartografía de emociones. Y esta actividad requerirá primero un paseo por el lugar o el espacio sobre el que se quiere hacer el diagnóstico. Y para ese paseo ya llevarán unos planos impresos en A3 que se explica la llave USB, está el enlace al lugar donde se pueden conseguir los planos, en el que pondréis el lugar, o sea, tendréis que elegir en la geografía el lugar que vayáis a tomar como ejemplo y ahí podéis descargar el plano. Y, y con unas pegatinas y una leyenda de emociones, lo que irán haciendo es identificar las emociones que generan esos espacios, se hará un mapeo y se obtendrá un diagnóstico sobre el clima emocional del lugar a analizar. Esto debería también ser acompañado de alguna explicación, no solo la emoción, sino de dónde pueda venir esa emoción y qué tipo de actividades pueden haberla generado. Entonces lo que se realiza es un paseo de reconocimiento del lugar desde las emociones con el plano y para hacer el mapeo. Aquí tenemos, por ejemplo, no, aquí tenemos algunos que han hecho en otros centros. Este es en el centro Huerta de Santa Marina, el patio de recreo. Esto se hizo en primaria y bueno, aquí está como la leyenda de las emociones. Y pues a partir de ahí, pues luego hicieron propuestas, pero ese fue el diagnóstico que se hizo en el Huerta de Santa Marina y ese sería pues en un instituto en el IES La Caleta en Cádiz, que también hicieron un plano de análisis. Voy muy rápido, no sé si... De todas maneras, toda esta información en cierto modo la tenéis, es simplemente ir detallándola un poco más. Pero en el bloque Somos seres ecodependientes, eh, la primera actividad, ya sería la tercera, y a lo mejor yo creo que con esto podéis ir arrancando. Esta actividad consiste en mostrar esta imagen que os enseño y pedirle a las personas del aula, al alumnado, en primer lugar, que planteen, que se imaginen que son seres primitivos que se encuentran en ese paisaje y cómo se protegerían del frío si solamente tienen sus manos, su cuerpo y eventualmente un pequeño cuchillo, una pequeña herramienta, pero nada más. Entonces, saldrán una serie de palabras, habrá quien diga, pues si es para el frío, habrá quien diga lana. En ese momento les preguntaremos si la negra o la blanca, tendrán que decirnos por qué una o la otra. Surgirán muchas actividades que iremos anotando. Las actividades, las propuestas de invierno las iremos anotando en posis azules y las propuestas de verano las iremos anotando en posis amarillos y en principio luego
De todas maneras, lo digo, todo esto va a estar muy, muy, muy explicadito. De hecho, de esto incluso estábamos pensando en montar un vídeo de cómo sería esta actividad. Finalmente, lo que nos queda es que a partir de esas palabras o de esas cosas muy intuitivas que tenemos los seres humanos, van a aparecer los términos o las estrategias bioclimáticas y los términos que vamos a utilizar para describir la arquitectura bioclimática. Entonces, es una actividad que resulta bastante didáctica para entender que al final la bioclimática es algo mucho más intuitivo y más... Y luego además también tenemos una presentación de arquitectura animal que respalda cómo tan intuitiva es ese tipo de arquitectura. Y yo no sé si me estoy ya pasando, Pedro, y estoy ahí Bueno, con... Ya. quedan 3 minutos para las 7. Hemos empezado un Vale. poquito tarde, pero no sé si dar tiempo a que si alguien tiene alguna duda y tal, porque yo... Sí, yo creo que ahora mismo, si tenemos estas, pues luego tenemos las del safari térmico, mapas de sol, en fin, no me detendría mucho en analizar las siguientes actividades a lo mejor, y si en una siguiente sesión sí que podemos entrar en más detalle seguramente. Luego, bueno, estoy pasando un poco de prisa, pero la actividad 4 ya sería el safari térmico, en el que se utilizarían las herramientas para, que no sé por qué no se me ha impreso aquí la ficha de toma de datos. Esta sería, por ejemplo, una mapas de sombra con una carta solar. En este caso he puesto una imagen de una maqueta porque, bueno, es una propuesta que hacen a través de maqueta, pero también puede ser a través de planos. Y en la parte de prototipado, pues trabajaríamos eso con los nudos. He mandado un pequeñito tutorial de nudos, pero de todas maneras haremos vídeos de posibles nudos, de redes, de pues distintos tipos de nudos como para hacer fabricación textil. Y bueno, en principio esto y la siembra de plantas pues sería un poco el prototipado. Y no sé si parar un poco y que me hagáis Sí, preguntas y quizá, ¿no? sí. No sé si alguien tiene alguna... No, tengo aquí un montón de ventanas abiertas, no sé si hay alguien con una duda concreta, pero yo sí que creo que hay una cosa que explicar importante, ¿no, Cristina? Que es lo de o sea, que hay 30 sobres y a lo mejor hay centros que tienen más de 30 alumnos y alumnas que quieren participar. ¿Cómo resolver esa cuestión? Si los sobres se vuelven a recomponer y se van a otra clase o Sí, cómo... se tendrían que recomponer con cuidado porque son sobres de papel y a veces se deterioran. Si no, al final son sobres de papel de estos de comida, o sea, de los que se utilizan para meter cosas a granel, que esos igual se pueden encontrar. Sí, sí que sí. Al final lo que tienen los sobres son hojas secas, palitos, piedras, son cosas de la naturaleza que hemos, le hemos cogido Sí, del campo o de un parque, vamos, que no. Que simplemente es que nosotras, claro, ya 450 sobres era una cantidad importante a rellenar de hojitas. Ya dijimos, bueno, pues 30 está bien por centro, pero claro. Eso es lo que sepáis que esa actividad, eso, no es que se limite, sino que se ha mandado material para 30 personas. Si lo queréis aumentar, pues habría que ver cómo hacerlo o el material, eso, pues claro, volverlo. si nos escriben, igual podemos ver la manera de mostrarles cómo reproducir la actividad con otras personas, sí. No sé si hay alguien que tenga alguna duda o ya unas ganas horribles de que... Hola Pedro, las de Parlamento ya estamos por aquí, ¿vale? Simplemente para... Vale, ¿habéis venido todas del Parlamento Urbano? Sí, parece que no ha habido ninguna pérdida por el camino. Vale, estamos terminando, pero Vale, sí, aquí hay 19 personas en Parlamento Urbano todavía conectadas, o sea que hay allí gente hablando. a ver, voy a volver. Hola. Perdona, preguntita sobre temporalización, ahí nos dais alguna orientación? No sé si me he perdido la información sobre con qué frecuencia hacer las actividades, si está bien espaciarlas o hacerlas seguidas, alguna recomendación Sí, o... a ver, nosotras estas actividades, cada actividad está prevista,
o sea, ha sido testeada en una duración de 1 hora y funciona bien. O sea, que cada actividad en 1 hora está bien de tiempo, incluso queda holgadita, incluso para algunas para hacer comentarios. Em, son 8 actividades en total. Bueno, una es poner semillas, con lo cual se quedan en 7 actividades. Y la fabricación textil es verdad que puede alargarse un poco más, pero igual es algo que pueden hacer una vez que aprenden a hacer los nudos, pueden hacerlas en el horario del recreo, o sea que no es tampoco... eh, pero en principio, pues no sé, dependerá un poco cómo, cuándo se tienen que tener los prototipos, que es en mayo, ¿no? Sí, en principio para el 30 de mayo deberíamos poder presentar algo. Entonces, bueno, hemos dejado un poco también que cada centro se planifique un poco sabiendo que son esas 7, 8 actividades Sí, y que las podáis organizar, porque también eso, muchas decíais que lo queréis hacer con varias aulas al mismo tiempo, otras solo con una concreta, o sea que era como complicado hacer el matrix de todas las opciones. Así que ese un poco, yo creo que la actividad cero debe ser un poco eso, mm, cuando llegue el material, verlo y organizarlo también en el calendario, sabiendo que bueno, que tenemos el segundo trimestre de por medio, o sea, el segundo y tercer trimestre, todo ese tipo de cosas. mm. Sí, Sí, nosotros hemos puesto las fichas que se separan, porque yo no sé si de pronto un centro quiere trabajarlo, la parte más de clima ambiental lo quieren trabajar más desde un área de ciencias y la parte de clima de convivencia se quiere trabajar a lo mejor que no sé, desde la De tutoría, lengua o sí. de tutoría y a lo mejor pues cada cual se lleva sus fichas y sus materiales y los separan. Entonces por eso lo hicimos un poco que pudiera dividirse para que... Abel, Sí, Sí, hola. Bueno, yo venía más o menos con una necesidad muy concreta, con un grupo con el que yo voy a trabajar en el tercer trimestre, un estudio medioambiental y también ecosocial del entorno. Es sí, un grupo de tercero de la ESO y yo les doy geografía económica. sí, No he encontrado, a estas alturas del curso es difícil que la gente esté predispuesta a involucrarse en cosas y no he encontrado otras materias con las que enganchar. sí, Entonces, claro, yo voy un poquito cerrado en ese aspecto, voy con gente muy concreta y muy definida. Y después he sí, visto lo que me ha llegado, o por lo menos lo que me va a llegar, entiendo, con el sí, kit, que también hay cosas que están bastante ya concretas y definidas, ¿no? Como el tema, por ejemplo, de plantar, que me parece fantástico, ¿no? Solamente que yo tengo una tremenda necesidad de adecuar y de que me ayude alguien a sí, adecuar este plan que me parece fantástico y lo veo factible, pero a la realidad con la que yo tengo y realmente quiero decir, por ejemplo, yo quería hacer un pequeño análisis del barrio, del entorno inmediato sí, donde viven los chavales y que recorremos todos los días dando un... Claro, entonces, ¿dónde voy a plantar las semillas? ¿No? Cosas de esta. Entonces, necesitaría tanto en tiempo como en espacio alguien con quien eh, asentarlo, o bien sí, claro, sí, eso sí, entiendo que tengo margen suficiente como para coger lo que me llega de ustedes, estas metodologías, estas herramientas y estos cacharros sí. y utilizarlos un poco adaptándolos a lo que más o menos ya tenemos, más o menos lo que ya tengo diseñado, digamos, que Mm. Sí, desde... perdona. Nosotros esta metodología la hemos utilizado en distintos sitios con distintas necesidades y con distintos objetivos, con lo cual, si sabes que estamos a vuestra disposición para, claro, cuando haces un kit, mm, haces algo como muy impersonal, en el cierto modo, y buscas hacerlo de la manera más aséptica posible. Luego, esta metodología es bastante adaptable. El objetivo finalmente es que salga un diagnóstico de las necesidades concretas del lugar. Sí, Por eso hemos tratado de que fuera lo más versátil posible, pero al mismo tiempo vale, es difícil hacer un 15 kits que claro. respondan a... Es complicado. Entonces, como Cristina, si no te importa, deja de compartir, ¿vale? la Sí, compañera perdón, anterior hablaba de temporalización. perdón, perdón. El 7 de abril hay una reunión. Entiendo que ese puede ser un buen momento
para aterrizar el kit que nos llega con lo que estamos intentando hacer nosotros, o a lo mejor ya nos coge un poquito empezado, ¿no? Yo creo, Abel, y esto es una cosa que creo que puede ser útil para todas, no sé si han salido estas mismas preguntas, ya que está aquí todas las compañeras del resto de kits. Creo que es más interesante que escribas a Cristina y a Paula, que nos escribas y te intentamos ayudar a distancia con esa adaptación desde ya, Sí, porque lo ideal el 7 de abril es que sirva ya como un punto de intermedio de decir, oye, pues estamos probando esto, hemos hecho algunas actividades, esto no nos ha funcionado, o incluso para resolver, oye, que no sé cómo funciona, en este caso que estamos hablando de mis climas, pues que no sé cómo funciona la brújula, para no decir que algo que es más difícil, no sabe cómo funciona. Quiero decir que creo en general que el 7 de abril sí deberíamos tener ya como arrancados las actividades. Pero vuelvo a repetir lo que he dicho antes, la adaptación a los tiempos y tal, soy muchísimas personas, muchos centros, es imposible que seamos capaces de conseguir un modelo que encaje a todo el mundo. Así que esa es una tarea que creo que es la tarea cero que todo el mundo tiene que hacer, es cuando le llegue el material, pues decir, más o menos entenderlo y decir, vale, pues yo esto lo voy a hacer de tal o cual. Nosotros Vale, no vamos a hacer un seguimiento, también por aclararlo, no vamos a hacer un seguimiento, digamos, como coercitivo, por decirlo de alguna forma, en relación al kit, todo lo contrario. El origen de estos kits artísticos es llegar a muchos centros como de esta manera, pero también que seáis capaces de adaptarlo. Y lo bueno es, y el sentido que tiene para nosotras es ese, que seáis capaces de adaptarlo a vuestra realidad de vuestros centros. ¿Vale? Y no sé si hay alguna duda más o alguna duda general que Leire, Elena, que haya salido, si no ya nos despedimos. Simplemente, pues eso, recordando las fechas. Todas tenéis, si no me lo preguntáis a mí, pero todas tenéis el correo de las personas que de referencia de cada uno de los kits. Si no, tenéis nuestro correo o la @resplanea.org, lo podemos resolver todas las dudas. Y todas las compañeras de Zuloar, Carpe y Cotidiana tienen vuestros correos electrónicos, así que en principio esa será la vía de comunicación. Si hay alguien que no le llega o es que estoy con esta compañera y tal, y también que reciba los correos, pues nos lo vais diciendo. ¿Vale? Así que en general, muchas gracias. Espero que sea ilusionante todo este arranque y nada más. Si alguien quiere decir algo de despedida, pues también puede hacerlo, que hemos hablado, ha sido mucha chapa. Venga, que hable alguien más, que si no va a quedar la grabación solo que hablo yo. Bueno, simplemente animar a las compañeras y colegas de Sevilla que compartamos, ¿no? A través de los grupos que se han creado, el proceso que vamos a vivir, ¿no? Que yo creo que va a ser muy estimulante, sencillamente, que eso es lo que más vale la pena, ese trabajo de compartir y de crear en común. Muchas gracias. Pues sí, muchas gracias, Joaquín. Es una idea maravillosa. De Sevilla o de todas, que ya que estamos juntas, pues Es por verdad, internet también podemos compartir. sí, sí, sí. Es verdad. Yo también quería daros las gracias porque realmente me metí en esta historia un poquito a ciegas, no sabía de qué iba y me ha parecido fantástica la ponencia, me ha parecido súper interesante la idea y espero que con los alumnos que tengo, que este año son un poco complicadillos, consiga hacer algo interesante. Solamente eso, daros las gracias por el material, por el esfuerzo y por y por la idea. Muchas gracias. Pues nada, muy bien, Gracias gracias. a vosotras por haberos animado a entrar en un nuevo proyecto de Planea, que muchas veces sabemos que vais a tope y se agradece mucho también el interés y la implicación de todas. Así que un gracias así colectivo. Buenas tardes. Yo quería lo primero disculparme porque me he tenido que incorporar un poquito más tarde, que venía de equipo educativo en reuniones en el instituto. Cuando he vuelto a casa ya me he conectado, entonces creo que me he perdido gran parte y mandé un correo avisando de esto, pero vamos, somos muchos. Y bueno, pues espero, no sé si enviarán las grabaciones o algo para poder Sí, recuperar, porque
estoy ahí a tope, pero claro, me estoy ahora mismo un poquillo, he visto todas las últimas, la he estado, pero las anteriores no, y entonces no me quisiera perder nada. Todo ha quedado grabado y mandaremos las grabaciones ahora, así un grupo al mail de todo. Estupendo, muchas gracias. A ti. Pues nada, ya está.